muy ligado al cambio tecnológico y a la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación. Esto puede permitir mayor motivación, mayor interés, y sin embargo, esas nuevas tecnologías no debieran obturar el pensamiento o la palabra y la abstracción, sino que, digamos, debiéramos hacerla servir ese pensamiento. Por ejemplo, tiene que haber televisión en las escuelas, televisión educativa como la que hace el canal Encuentro y hace muy bien, pero sí también cualquier otro tipo de televisión para aprender a discutir lo que ahí aparece, para aprender a decodificar los medios. Lo cierto es que entonces, si hay televisión en las escuelas, no es para que se repita la televisión de la casa, sino para que se le ponga palabra a eso, para que se aprenda a discutir sobre eso, para que se aprenda a pensar sobre eso, ¿no? Lo mismo las computadoras, que sin duda son más interactivas que lo que es la televisión, y hasta los celulares se pueden utilizar creativamente, ¿no es cierto?, para cuestiones, por ejemplo, como fotografías, filmaciones, etcétera, que no sean necesariamente estas que en cambio hacen los alumnos, si es que no se les da ningún lugar a esa participación, para filmar entonces peleas entre ellos, a filmar a los docentes en situaciones que ellos puedan considerar ridículas, filmar situaciones sexuales entre ellos, etcétera, que todas cosas que todos conocemos que han ocurrido, ¿no? Entonces, hay que abrir a estas tecnologías, lo cual no es fácil. Los docentes nos hemos formado en otras épocas, no tenemos fluidez con ellas, tenemos que ir aprendiendo a manejarlas, y también incluso ya si se trata de pasar, entonces, como se trata en la ciencia, de la cual se habló muy bien recién, de lo concreto al abstracto, digamos, la formación científica de los docentes tiene que ser una muy buena formación, y en esto hay que reforzar lo que se viene haciendo, porque no siempre podemos estar seguros de la formación científica que hemos tenido, o porque la hemos tenido hace mucho tiempo, o porque no fue bien realizada. Por ejemplo, la idea del átomo, que muchos sostienen, es que el átomo es como un sistema solar, donde hay una órbita fija por la cual pasan, ¿no es cierto?, por ejemplo, los electrones. Bueno, esto no es así. De ninguna manera los electrones tienen órbita fija, por ejemplo, ¿no? Es decir, es bastante errónea a veces la forma en que hemos aprendido estas cosas, y por tanto también esto produce a veces cierta inseguridad en los docentes. Por lo tanto, a su vez, la formación docente es un tema básico, es un tema, uno de los pocos en que la Ley Federal de Educación en su momento tuvo una buena consecuencia, porque se trabajó mucho en los distintos circuitos, al margen de lo desastroso que fue en muchísimos aspectos esta reforma neoliberal de los 90, ¿no? Pero sí hubo una atención importante a la formación docente, ¿no? Y habría que insistir en la parte de formación científica de los docentes, porque la parte pedagógica se ha atendido más, no digo que sea suficiente, hay que sostenerla, pero también se requiere insistir en la parte de formación científica, porque hubo algún momento en que la formación de los profesorados, la formación inicial en los terciarios, se llevó solo hacia el lado de lo pedagógico, muy poco hacia el lado de la formación científica, y esto es algo que tenemos que revertir, ¿no? Bueno, dicho este gran tema inicial, 3 o 4 cosas más pequeñas, más puntuales. Una es la de los idiomas en la Argentina. Uno de los problemas de formación que nos caracterizan en el resto de América Latina, donde se suele decir los argentinos están muy bien formados, menos en idiomas. En eso, realmente, como Argentina era autosuficiente en una época desde el punto de vista cultural, y no había que irse a París necesariamente a estudiar, o a Estados Unidos, como sí ocurría en casi todos los demás países latinoamericanos, nosotros no aprendimos inglés en general, ni mucho menos, salvo las oligarquías, el francés, de manera tal que los idiomas son un problema. Está muy bien que aparezcan en la Ley Nacional de Educación, y habrá que ver cómo se los hace interesantes y vívidos, ¿no? Cómo se los hace idiomas cómo se aprende un idioma, que es hablándolo, ¿no? Como lengua natural, y no, en cambio, con el I am, you are, etcétera, que nos enseñaron con la mejor intención nuestras profesoras y que nos aburrían hondamente, ¿no? Bueno, otra cuestión que algo que ver tiene con idiomas, pero no solo, es la de los pueblos originarios. Quizá la palabra originario, si bien se utiliza siempre, tiene algún grado de problema, porque la filosofía
muestra que nada es en algún sentido puro originario, pero sin duda aquellos que estaban en nuestro territorio antes que llegaran los españoles, los primeros habitantes de América, es todo un tema en la Argentina, porque no somos mayoritariamente descendientes de indígenas, dado la matanza que se produjo, por cierto, y dado el peso que luego tuvo en la repoblación de la Argentina la migración. Esto hace que tengamos que reivindicar el pasado indígena como el primero que tuvo nuestro suelo, pero difícilmente nos podamos reivindicar identitariamente la mayoría de nosotros como descendientes, por ejemplo, de indígenas, que los hay, por supuesto, y no pocos, sobre todo en la zona del noreste y noroeste argentino, pero que no somos, en ese caso, igual que el caso de Bolivia, de Guatemala o de México, donde el peso, digamos, desde el punto de vista poblacional es mucho mayor, ¿no? Por tanto, para hacer presente lo indígena tenemos más problemas que en otros lados porque están menos visibilizados, y a la vez la paradoja que habría que no fetichizar esto. Esto significa que los saberes indígenas, sus puntos de vista culturales, tienen que entrar en contacto y en diálogo respetuoso, ¿no es cierto?, que tenemos que sostener con ellos, sin que esto implique que todo aquello que viene de allí es siempre necesariamente lo bueno o la verdad, ¿no? Esto me parece importante porque suele haber una especie de ingenuidad en este sentido. Por ejemplo, en el caso de México, un país que conozco muy bien, la matanza de los indígenas producida por los españoles fue terrible. Ahora, los españoles se basaron, para llegar a Tenochtitlán, en un acuerdo con los tlaxcaltecas que estaban siendo dominados por los aztecas. Los aztecas eran imperialistas, los aztecas, digamos, dominaban a otros. O sea que, a su vez, las culturas indígenas también eran culturas con dominación. No es que eran transparentes y perfectas y vinieron los españoles e impusieron dominación, ¿no? Estos impusieron otra dominación, ¿no? Quiero con esto marcar que hay que problematizar esto. De cualquier modo tenemos que entrar al tema, cosa que en Argentina no ha estado habitualmente presente, y es muy bueno también que la Ley de Educación Nacional lo plantea. Un punto básico es el de la alfabetización mediática. Tendría que atravesar el currículum y además tendría que haber una materia sobre esto en todos los niveles de la enseñanza. Estamos asistiendo en la Argentina a una enorme discusión en torno de la cuestión de la ley de medios, pero creo que a nadie se le escapa que es evidente que ciertos oligopolios y monopolios mediáticos tienen una gran capacidad para poder, diríamos, tener ventajas en la producción simbólica y en la producción de opinión pública, y esto es algo que se puede superar de diversas maneras, como la ley lo plantea, con que haya una mayor presencia de diversos actores en la propiedad de medios, pero también aprender a leer los medios, aprender a decodificar los medios, y esto tiene que hacerse en clase. Es facilísimo, si uno la misma noticia la ve por 3 diarios puestos uno al lado del otro, inmediatamente pierde la ingenuidad sobre lo que es leer una noticia. Se da cuenta que la noticia no refleja nada, la noticia produce un cierto sentido, una forma, elabora de alguna manera siempre la realidad. La realidad nunca se da sino mediada por esa elaboración. Entonces, bueno, este es un punto básico, ¿no?, de entre estos muchos puntos que estamos señalando que pueden tener importancia. Otro que voy a tocar también con la brevedad que esto exige es el de, que se tocó acá esta mañana, la relación entre trabajo y educación. Yo quiero decir algo breve, pero que me parece importante al respecto, que es que nadie crea que las desavenencias entre subsistema educativo y subsistema laboral son errores de planificación. No, son dos subsistemas sociales que nacieron independientemente el uno del otro. No nacieron uno para el otro. La escuela no nació para formar gente para el trabajo. La escuela originalmente tiene otras funciones, como son la reproducción simbólica de la sociedad, en el sentido de que los bienes simbólicos de una generación pasen a otra, y también la producción, mediante esa continuidad de valores, de la cohesión social mínima para poder seguir existiendo como sociedad. Entonces, esas funciones son las principales. Y respecto de la economía, en realidad, la educación cumple un rol que le han asignado, que no es culpa del aparato educativo, pero que es bastante paradojal. En realidad, se empezó a utilizar
la cuestión de las titulaciones en relación al trabajo, porque era la mejor manera en que el capitalismo puede echarle la culpa a los desocupados de estar desocupados. A ver si me explico. Si usted tiene 5 personas que vengan a pedir trabajo y tiene un solo lugar, la mejor forma de decir que no les da trabajo a los otros 4 es decirle, miren, esta persona tiene más educación, se lo ganó, ustedes tienen menos. Si la legitimación de la desocupación por vía de las titulaciones es un elemento inherente al capitalismo que tiene a la desocupación como uno de sus, digamos, aspectos funcionales necesarios. De manera tal que en realidad la relación entre educación y trabajo nunca fue la de una armonía preestablecida que alguien hubiera venido a romper, sino más bien era una desarmonía necesaria sobre la cual hay que trabajar todo lo posible para establecer los mejores puentes que se pueda, como bien se lo trabajó esta mañana, pero teniendo claro que esto es como la tarea de Sísifo, que subía la piedra a la montaña y cuando llegaba arriba la tenía que bajar y volver a subir y volver a bajar, y así se iba a pasar toda la vida, ¿no? Y hablando de tareas como la de Sísifo, 2 palabras sobre algo que ha aparecido varias veces el día de hoy, el tema de que en este momento tenemos un 20% más de inscriptos a través de lo que es la asignación por hijo. Quiero señalar que esto, claro, implica desafíos, pero que es de por sí algo de lo cual no podríamos dejar de alegrarnos. Que miles y miles de argentinos puedan entrar al sistema escolar y algunos que nunca lo habían hecho estén entrando, creo que es algo extremadamente importante, positivo, altísimamente positivo. Ahora, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Cómo vamos a hacer para recibirlos? Todas las cuestiones de equipamiento, con todas las cuestiones de formación docente, todas las cuestiones, ¿no es cierto?, de edilicias. Hay toda una asimilación que habrá que ir haciendo al respecto. Ciertamente, por ejemplo, no es bueno que los docentes tengan que hacerse cargo de funciones sociales. Si la sociedad no tiene otro lugar que la escuela para la contención social, la escuela no se puede correr, yo creo. Son problemas muy graves los de marginalidad social. Pero probablemente necesitemos nuevos actores, probablemente necesitemos trabajadores sociales en la escuela. Habrá que ver cómo hacer que el docente pueda mantenerse en su función estrictamente pedagógica y, sin embargo, esta entrada de muchos sectores sociales que no estaban presentes en la escuela hacia la misma se pueda dar. Quiero citar el caso de la Universidad de la Ciudad de México, que manejaba el grupo de López Obrador, un sector progresista, no el gobierno conservador de Fox o el de Calderón, y allí lo que hicieron fue, para hacer el ingreso, sortear los alumnos. Es muy discutible, pero no hicieron un examen para que entraran los mejores. Sortearon para evitar que entraran solo los mejores. Es decir, para lograr que alguna vez entraran los que nunca entran, para que entraran los condenados de la tierra, para que entraran los pobres expulsados, ¿no? Y por supuesto que esto tiene sus costos para los docentes, y no solo para ellos. Pero, sin embargo, creo que vale la pena el esfuerzo y realmente la experiencia en ese sentido ha sido muy buena. Termino con una última cosa. Se nos había pedido también alguna palabra sobre cómo hacer para que cambie un sistema tan elefantiásico, tan enorme como suele ser el sistema educativo, que realmente es muy renuente al cambio. En algún escrito hace muchos años, precisamente Juan Carlos Tedesco, conocido que está acá a mi lado, había señalado que de alguna manera las clases populares argentinas habían negociado, digamos, el poder participar de lo ascendente del sistema escolar por vía entonces de una cierta homogeneización que expulsaba los experimentos, por decirlo así. Y es verdad, en Argentina se va a hacer, y me parece muy bien, un homenaje en este mismo, ¿no es cierto?, congreso a la figura del maestro Iglesias, pero bueno, ¿no es cierto?, hermanas Cosettini que estuvieron por acá cerca, Iglesias mismo, Carlos Vergara, no le fue bien. Es decir, los grandes renovadores de la escuela argentina no le fue bien. Es decir, una escuela que su gran virtud fue homogeneizar sistemáticamente para permitir a los de abajo que fueran menos diferentes a los de arriba. Y entonces lo heterogéneo ha sido habitualmente rechazado. Así que yo creo que donde tenemos que apuntar, donde tenemos que buscar entonces que algunos de estos cambios, como el cambio cultural del cual yo hablaba al principio, se puedan ejercer, es a través de experimentos en lugares acotados, pequeños, en establecimientos
Se necesita entonces más autonomía para las escuelas, por un lado, y por otro, alimentar y favorecer la iniciativa. Esto significa, por ejemplo, concursos en torno a, bueno, quienes sean capaces de establecer iniciativas más interesantes que puedan abrir a modificaciones culturales y de aprendizaje en las escuelas, que sean capaces de ligar las dos. Una nueva cultura, ¿no es cierto?, una cultura que se adecue más a los tiempos y a su vez mayor capacidad para desde allí favorecer el mejor aprendizaje y la mejor calidad del conocimiento. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. A continuación, compartirá las palabras el licenciado Juan Carlos Tedesco, que realizó estudios de